Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la práctica 2 de sistemas pasabanda. Vamos a ver un poco el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos plantea un sistema de comunicación binario que utiliza FSK. Es decir, la diferencia entre los dos símbolos que transmite es una frecuencia de transmisión, la frecuencia de portadora. Fíjense que acá le pusimos el cajón para delimitarlos a que van de 0 a TS, pero entonces lo que son ambos son un tono de duración 0 a TS, cada uno con una frecuencia F0 y F1. Un ejemplo de FSK es como el que grafico acá. Les comento ahora que todos los resultados de MATLAB que estamos viendo en estas notas y en este video van a estar subidos con su correspondiente script para que ustedes puedan hacerlo, estas mismas gráficos, cambiando los valores como quieran. Fíjense entonces que para un tiempo de símbolo de 5 milisegundos y una amplitud igual a 1, A igual a 1, tomé estas dos frecuencias, F0 igual a 1,15 kHz y F1 igual a 2,15 kHz, tiene una separación de 1 kHz precisamente. Y acá se ve una señal transmitida con los símbolos alternados, símbolo 0, símbolo 1, símbolo 0 y símbolo 1, donde claramente vemos que el cambio entre un símbolo y el otro es la frecuencia de la sinusoide. Esto sería FSK binario. El ejercicio 4 nos habla de un sistema que es CPFSK, que es FSK con fase continua. Fíjense que los símbolos son muy similares, la única diferencia es que cada uno tiene un tita i. Ese tita i es una fase inicial que toma un valor distinto cada vez que se transmite el símbolo y lo que hace es acomodar esta sinusoide para que parta del mismo punto en el que terminó el símbolo anterior, de forma de que precisamente la fase es continua entre un símbolo y el otro. Si vemos también para los mismos parámetros, la señal CPFSK tiene esta forma donde también se ve que la frecuencia cambia y así a primera vista no se aprecia la diferencia con la anterior, así que vamos a ver las dos juntas. Fíjense que claramente a partir del segundo símbolo se empiezan hay un movimiento de fase relativo entre FSK y CPFSK, y para ver bien la diferencia vamos a hacer zoom en cada una de esas transiciones donde vemos a las dos curvas, la azul que corresponde a FSK y la naranja a CPFSK, y donde vemos que la azul que tiene FSK y que no tiene en cuenta la continuidad de fase, cuando hay una transición de un símbolo al otro, o sea que la frecuencia, fíjense que la frecuencia de 1 para atrás es más baja a partir del instante 1, fíjense que 1 sería TS porque está normalizado el eje de tiempo. En ese instante hay una discontinuidad de fase, hay un salto. ¿Por qué? Porque el símbolo de FSK no tiene en cuenta la fase del símbolo previo. Y sin embargo, el sistema CPFSK, donde va teniendo en cuenta cuál es el valor que tenía antes de la transición de símbolo, bueno, acomoda esa sinusoide para que parta de ese mismo valor, entonces no hay discontinuidad. Fíjense que acá sucede lo mismo, se da el cambio de frecuencia, pero sin que haya discontinuidad, mientras que en FSK, como cambio de símbolo, arranca de vuelta desde el coseno de 0 y se produce la discontinuidad, y lo mismo vemos en el tercer ejemplo. Esto tiene efectos en el espectro de la señal y en cómo es la implementación para la generación de este tipo de señales. Entonces, ahora sabemos que vamos a trabajar con un sistema CPFSK. En particular nos interesa trabajar con un sistema ortogonal. Cuando el sistema es ortogonal estamos diciendo que los dos símbolos son ortogonales entre sí. Si calculamos el producto interno entre S0 y S1 nos debería dar 0. Y ahora veamos en qué condiciones podemos asegurar que ese sistema es ortogonal. Si recurrimos a la definición de producto interno que venimos utilizando, esta que sería de forma general, sabemos entonces como S0 y S1 son dos cosenos de distinta frecuencia y que van de 0 a TS, bueno, esa integral se puede reescribir entonces en dos términos que son generados por el producto de ambas sinusoides, y sabemos que uno va a tener un término que es la suma de los argumentos y el otro va a ser la diferencia de los argumentos. Entonces vamos a analizar en qué situaciones estos dos términos nos dan 0 para poder asegurar que S0 y S1 son ortogonales. Entonces, miremos siguiendo un ejemplo similar al que veníamos analizando antes. Analicemos primero el término suma.
Vamos a representarlo entonces acá en MATLAB con estos mismos valores. Ahora lo que estamos diciendo es que la frecuencia F0 es 400 Hz y la F1 es 600 Hz, están separados por 200 Hz. Entonces sabemos que el término el coseno de la suma va a ser una sinusoide de la suma de sus frecuencias, o sea que va a ser de 1 kHz. Y si vemos cuántos ciclos de esa sinusoide de 1 kHz entran en un tiempo de símbolo, vemos que es 5. O sea, hacer este producto es hacer esa cuenta. Cuántos periodos de sinusoide entran dentro del tiempo de símbolo. Vemos que es un número entero y que es 5. Y fíjense que lo podemos ver. Hay 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Y sabemos entonces que si calculamos la integral de este término, de esta expresión, nos va a dar 0. Por el solo hecho de que estamos integrando un número entero de ciclos. Ahora, distinta la situación si elegimos una asignación de frecuencias de un símbolo manteniendo el de 400 Hz, pero al otro lo alejamos un poco, de forma de que el símbolo 1 tiene una frecuencia de 650 Hz, ahora hay una diferencia de 250 Hz entre ambos símbolos, y lo que vemos es que ahora en un tiempo de símbolo entran 5 ciclos y un cuarto. Eso entonces, ¿qué nos produce? Vamos a tener un tramo de esta señal que va a integrar a 0, que van a ser los 5 ciclos que entraron, pero nos queda un cuarto de ciclo que no integra a 0. Entonces en ese caso ya sabemos que este término no va a dar 0, entonces ese 0 y ese 1 no van a ser ortogonales estrictamente. Entonces únicamente se daría cuando la cantidad de ciclos dentro de un tiempo de símbolos es un número entero. Ahora, fíjense qué sucede si seguimos manteniendo que la cantidad de ciclos dentro de un tiempo de símbolos no es un número entero, pero vamos aumentando las frecuencias. O sea, fíjense que ahora lo que hicimos fue correr 1 kHz, subimos 1 kHz ambos valores de frecuencia, y vemos que ahora la porción que representa un cuarto de ciclo dentro de toda la integral es menor que en el caso anterior. Y si todavía más subimos la frecuencia de las portadoras a 10,4, fíjense que ya es despreciable lo que suma este valor de integral para lo que sería si comparáramos, por ejemplo, con la energía de la señal. Entonces lo que podemos ir viendo es que tal vez no es tan necesario que el número de ciclos dentro de un tiempo de símbolo sea un número entero si las frecuencias de ambas portadoras o de la suma de las dos es mucho más grande que la tasa de símbolo, que 1 sobre ts. Vemos que si se cumple eso, entonces ese valor de integral no nulo que me suma va a ser despreciable, va a ser muy chico. Y tiene que ver con esto que está acá, ¿no? Si acá nos están diciendo que entran 105 ciclos acá y hay un cuarto que no integra a 0, es prácticamente lo mismo que si fuera 105 ciclos igual. Entonces lo que vamos a pedirle entonces a nuestro sistema es que tenga frecuencias de portadora para ambos símbolos lo suficientemente altas. Eso quiere decir que sean mucho más grandes que 1 sobre ts, para que no nos preocupen si son o no múltiplos de 1 sobre t. Ahora si miramos el otro término, fíjense que este depende exclusivamente de la diferencia de frecuencia. La fase se anula también, así que solamente va a ser un coseno que depende de la diferencia entre estas dos frecuencias. Sabemos que como es un sistema de FSK, este valor es no nulo, tienen que ser dos frecuencias distintas, así que esto tenemos que ver en qué situaciones se integra a 0. Si tomamos el ejemplo, el último que hicimos, fíjense que acá no importa cuán altas sean las frecuencias, fíjense que estamos en el caso de las frecuencias más altas, sino que lo que importa es su diferencia, y acá vemos que hay una diferencia de 250 Hz. Si ahora vemos que la frecuencia entonces de este término va a ser la diferencia de esas frecuencias, que va a ser de 250 Hz como dijimos. Ahora lo que vamos a ver es cuántos ciclos de esta señal diferencia entran en el tiempo de símbolo. Mejor dicho, lo que vamos a ver es cuántos medios ciclos, fíjense que está este 2 acá, entran dentro de un tiempo de símbolo. ¿Y eso por qué? Porque como esto es un coseno que no tiene fase inicial, el coseno ya integra 0 en su primer medio ciclo. O sea, si integramos solamente media longitud de onda, esto ya no va a dar 0. Entonces lo que tenemos que comparar es, bueno, cuántos medios ciclos entran dentro de un tiempo de símbolo.
Y para esta frecuencia lo que vemos es que entran dos medios ciclos y medio, que es lo mismo que decir que entra un ciclo y cuarto. Fíjense que tenemos el primer ciclo que va hasta acá y después me queda un cuarto de ciclo sobrante. Si hacemos el mismo análisis que hoy, vemos que toda esta área va, va a integrar a cero del área bajo la curva, que sería la integral de este coseno de diferencia, y en este sector me va a integrar a algo que es distinto de cero. Entonces ahí esto me va a dar distinto de cero y no puedo decir que son ortogonales. Y acá no puedo hacer o suponer lo mismo que estábamos suponiendo en el otro término, en el cual decimos, bueno, si esta diferencia de frecuencias es suficientemente grande, bueno, esto se va a ir haciendo cada vez más despreciable. Porque a mí no me interesa que estas frecuencias sean muy separadas, de hecho me perjudica. Ustedes piensen que tanto el transmisor como el receptor tienen que estar capacitados para manejar las señales en estas dos bandas. Entonces, si están muy separados, eso implica un receptor y un transmisor de ancho de banda cada vez más grande. Entonces la idea es que no estén muy separadas F0 y F1. Pero lo que sí vemos entonces es que si F0 y F1 no tienen una diferencia tal que de a medio ciclo entre un número de veces entero en un tiempo de símbolo, entonces esto no va a dar ortogonal. Entonces fíjense que si ahora acomodamos de vuelta estas frecuencias para que estén separadas por 200 Hz, bueno, ahora me dicen que me entran dos medios ciclos dentro de un tiempo de símbolo y eso claramente va a integrar a cero, entonces esto ya me va a dar nulo. Fíjense que las frecuencias estas son muy altas, así que esto también va a dar casi nulo. O incluso los puedo acercar todavía más. Si lo acerco a 100 Hz, ahora sí lo que me entra es en un tiempo de símbolo, me entra medio ciclo. Y como vimos, esto integra a cero. Entonces ahora a mí lo que me interesa es que la diferencia entre F0 y F1 sea un múltiplo entero de 1 sobre 2TS. Para asegurarme entonces que esta da 0. Entonces haciendo eso, que es las condiciones que estamos poniendo acá, si F0 más F1 es mucho más grande que 1 sobre TS y la diferencia de esa asignación de frecuencias es un número entero o un natural positivo de 1 sobre 2TS, entonces eso me va a dar un par de señales, un sistema de comunicación binario que puedo aproximar a ortogonal. En el ejercicio lo que le piden es que demuestren esto. Entonces, ¿cómo lo hacen? Fíjense que si nosotros planteamos la distancia entre el símbolo 0 y el símbolo 1, recuerden que tenía una expresión que era de este tipo. Me quedaba la norma al cuadrado de S0 más la norma al cuadrado de S1 menos dos veces y tenía que calcular este producto interno. Y nosotros sabemos que si las señales son ortogonales, entonces su distancia va a ser entonces aproximadamente igual a la suma de sus normas al cuadrado, que quiere decir que estamos despreciando este término. Entonces, precisamente para demostrarlo, a esto lo tienen que hacer, tienen que demostrar que este producto interno es mucho más chico que estos otros dos términos. Les recomiendo que lo encaren de esta manera, que calculen por un lado este producto interno, pongan su expresión acá, por ese otro lado calculan esas normas al cuadrado, ponen sus expresiones del otro lado de la desigualdad y ahí cancelan lo que quieran cancelar y aplican las aproximaciones que tienen que aplicar, que son estas que están acá. Y ahí tienen que tratar de llegar a que precisamente le quede que este término es mucho más chico que esta suma acá. Vamos a ver el inciso B de este ejercicio en el próximo video acompañado de un poco de MATLAB.